Hola amigos, soy Luis de Prixline, empresa de formación y orientación laboral. En el podcast de esta semana os voy a poner una conferencia que seguro a muchos os va a interesar. Antes de deciros, os digo que cualquier sugerencia sobre el contenido del podcast podéis hacérmela a través del formulario de contacto que está en prixline.com/7 contacto, prixline.com/contacto, ¿vale? Ahí podéis hacerme sugerencias sobre el contenido que queráis que os vaya poniendo cada semana. Bueno, vamos al grano. El título completo de la conferencia que os pongo hoy es Entorno macroeconómico actual, claves del futuro y su impacto en la financiación del crecimiento de las empresas para la creación de empleo. Parece aburrida, pero ya veréis que no. Os la da el presidente de Bankia, que se llama José Ignacio, a ver si lo digo bien, Goirigolzarri, ¿vale? Yo fui el otro día a esta conferencia y me dio, mi opinión personal es que se le ve una persona sabia, inteligente y a la vez sencilla. Os resumo la conferencia, lo mejor es que lo oigáis, pero os la digo rápido. La estructura en 3 apartados. Habla sobre la situación macroeconómica actual en España. Dice que está creciendo y que tanto empresas como familias se están desapalancando, aunque nos comenta que el paro sigue siendo un gran problema, para lo cual sugiere que hay que seguir creciendo. La segunda parte de la que nos habla es del sistema financiero en la actualidad. Dice que está muy amenazado por una fuerte regulación, que no siempre es ordenada, la exigencia de rentabilidad y los cambios en los hábitos de los consumidores. Nos comenta que la banca española ha reducido su plantilla en los últimos años en unas 85.000 personas y que piensa que este ajuste tiene que continuar y que no ha ocurrido así todavía en el resto de Europa. Como retos principales para el sector, dice que tienen que ser la rentabilidad y sobre todo la reputación, de la cual dice que hay que preocuparse y ocuparse. Y por último, en la conferencia, en la charla, nos habla de la situación actual de Bankia. Nos comenta que lleva 5 años en Bankia y que a veces, según se miren, le parecen 5 días o 5 siglos. Lo debieron de pasar canutas, me da la impresión. Dice que en la actualidad, estamos en el 2017, cuando os grabo esto, que Bankia es un banco solvente y bien capitalizado y rentable, que por supuesto no se podría haber arreglado si no hubiera sido por la ayuda pública, que ya se está devolviendo, nos comenta. Dice que el banco se está reposicionando de cara a los nuevos hábitos de los clientes y que la clave está en la digitalización. Nos comenta que en la actualidad ya, ojo, el 90% de las operaciones en Bankia se hacen desde internet o desde cajeros y que un 30% de ellas ya son desde dispositivos móviles. El futuro lo ve claramente digital. Por último, nos comenta que cuando entró en Bankia vieron el abismo, el color del abismo, como dice él, y que pintaba muy negro. Bueno, mejor te dejo que escuches la conferencia, en serio que está interesante, sobre todo si te interesa el tema. Un saludo desde Prixline y nos vemos la próxima semana. Os digo, en el podcast os voy a intentar poner contenidos sobre todo serios, ¿vale? Si queréis un poquito de cosas más lúdicas, pues lo podéis ver en prixline.tv. Ahí os voy dejando las grabaciones que hacemos en directo de Periscope, ¿vale? prixline.tv. Y si me queréis sugerir contenidos, prixline.com/contacto. Bueno, un saludo amigos. Nos escuchamos mejor dicho la próxima semana. Un saludo. Os dejo con la conferencia. Muy bien, pues muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer a Juan Pablo Lázaro sus cariñosísimas palabras, como siempre, que realmente me emocionan. Y también le quiero agradecer el haber compartido con nosotros unas reflexiones que siempre lo suele hacer, que a mí me parecen del máximo interés para enmarcar el gran cambio que tiene el entorno empresarial en estos momentos en España y en el mundo. En segundo lugar, quiero agradecer también los comentarios de Juan López Belmonte, porque a mí me han resultado extraordinariamente inspiradores. Y también quiero agradecer a José Ramón Sanz la invitación que me hizo en su momento para estar hoy con todos ustedes. Y desde luego quiero agradecer la presencia de todos ustedes en el día de hoy. Voy a estructurar mi presentación básicamente en 3 capítulos. Y perdonen por la voz, que me imagino que muchos de ustedes estarán como yo, pero es que estamos
en una época horrible. Voy a estructurar mi presentación, como decía, en 3 apartados. En primer lugar, me gustaría hacer un repaso rapidísimo, de la situación macroeconómica en España. En segundo lugar, me gustaría reflexionar con todos ustedes sobre la situación del sistema financiero español y europeo y cuáles son los retos que tenemos en estos momentos. Y en tercer lugar, me gustaría compartir con todos ustedes algunas reflexiones también sobre Bankia, qué es lo que hemos hecho, cuál es la situación actual, cuáles son nuestras aspiraciones y cuáles son nuestros objetivos, porque todos ustedes, lo quieran o no, son accionistas de Bankia. Y por lo tanto, creo que es importante que compartamos la situación de Bankia. Comenzando por la situación macroeconómica, yo creo que la economía española entra con gran fuerza en el año 2017. Yo creo que es así. Y es más, llevamos 3 años seguidos de fortísimo crecimiento. A mí me suele gustar relacionar la situación actual de la economía española con la que teníamos en el año 2012. Cuando en el año 2012 reflexionábamos sobre cuáles eran los retos y los interrogantes de la economía española, estos retos y estos interrogantes eran fundamentalmente internos. Cuando hoy nos preguntamos cuáles son los retos y los interrogantes de la economía española, por supuesto hay cuestiones internas, pero estoy convencido que las mayores preocupaciones son externas. Nos preocupa más la situación del Brexit, el impacto del Brexit, o la situación europea, o probablemente la política del señor Trump, que los aspectos más internos nuestros, que los vemos con más claridad en estos momentos. Y esto a mí me parece que es un cambio sustancial. Y también, además, me parece que es muy importante que cuando vemos el ciclo de crecimiento que está viviendo la economía española, creo que este ciclo de crecimiento, el que estamos viviendo en estos momentos, tiene 2 características muy diferenciales respecto a los ciclos de crecimiento que hemos vivido en el pasado. Tradicionalmente, los ciclos de crecimiento de la economía española siempre se han visto frenados, algunas veces abruptamente, por una de estas 2 razones, y a veces por las 2. Una por los desequilibrios externos de nuestra balanza y otras por el sobreendeudamiento de nuestras empresas. Pues bien, cuando uno analiza cuáles son las características de este ciclo que estamos viviendo, la verdad es que por primera vez, desde que en mi experiencia profesional por lo menos, por primera vez estamos asistiendo a una fase de crecimiento de la economía española que está siendo compatible con un proceso de desapalancamiento de las familias y sobre todo con un proceso de desapalancamiento muy vivo de las empresas. Y esto sin duda es absolutamente diferencial. En segundo lugar, no nos olvidemos que España en el año 2007, no hace 60 años, en el año 2007 tenía el déficit exterior en términos relativos respecto al PIB más importante del mundo. Sin embargo, hoy, como he comentado anteriormente, estamos viviendo un ciclo de crecimiento en el cual está siendo compatible con que tengamos un superávit externo. Y a esto yo le doy la máxima importancia porque esto en definitiva habla de la competitividad de las empresas españolas. Lo ha comentado Juan Pablo y lo ha comentado con gran claridad y yo comparto todos sus comentarios. Es más, yo creo que cuando uno ve la evolución de los equilibrios externos de la economía española, por supuesto tenemos que pensar en las exportaciones, que han sido muy, muy importantes, pero además tenemos también que pensar en cómo han evolucionado las importaciones. Porque es cierto que hemos tenido el viento de cola, del costo de la energía, pero el crecimiento de las importaciones se ha visto atemperado como consecuencia de que tenemos un tejido empresarial en estos momentos mucho más competitivo de lo que teníamos en los anteriores ciclos de crecimiento. Y esta evolución, que creo que es muy positiva, no nos debe hacer olvidar, y creo que también es muy importante, que todavía nos queda muchísimo camino por recorrer. Lo comentábamos antes de la reunión y lo ha comentado también el presidente de CEIM. Es indudable que cuando uno mira la situación social y económica española, la principal lacra que tenemos es el paro y contra eso tenemos que luchar. Es muy cierto que en los últimos años hemos tenido unos crecimientos económicos con una fortísima generación de empleo. Eso es muy cierto, pero no nos tenemos que olvidar que todavía estamos 2.200.000 puestos de trabajo por debajo de los puestos de trabajo que tuvimos en el año 2008. Y esto significa que tenemos que seguir creciendo y seguir creciendo con mucha fuerza. Y ello pasa por hacer las cosas mejor y por seguir manteniendo un fuerte impulso reformista. Y esto afecta a todos los agentes sociales.
afecta desde luego a la administración. Eso es clarísimo y la administración tiene retos muy evidentes, entre los cuales a mí me gustaría destacar, por un lado, la necesidad de tener un programa bien estructurado de reducción del gasto público o en emprender una reforma de educación. Y cuando yo hablo de la reforma de educación no me estoy refiriendo solo a la reforma de educación normal o tradicional, sino a la necesidad de una reforma de la educación que dé empleabilidad a las personas de mayor edad que están en estos momentos fuera del mercado de trabajo. Pero dicho eso, que la administración tiene deberes, por supuesto que sí, y grandes retos, nosotros tenemos que hablar de los retos que tenemos aquí, de los retos que tenemos las empresas. Y desde esa perspectiva, yo creo que la elección de los temas de esta jornada pues son la elección de los dos temas fundamentales. Yo creo que cuando uno habla de los retos que tienen las empresas españolas, las empresas de cualquier país probablemente, pero hablando de nuestro caso, las empresas españolas, los dos retos más relevantes que tenemos son el de la internacionalización y el de la innovación. Y desde luego estoy convencido que a lo largo de estas horas se reflexionará sobre ese tema. Pero es que me parece que la internacionalización y la innovación son dos conceptos que se retroalimentan y que nos deben permitir un salto cualitativo en nuestra competitividad que lo necesitamos. Hemos dado muchos saltos, pero necesitamos dar otro salto cualitativo. Dentro de estos retos de la economía española y de los distintos sectores de las empresas españolas, yo voy a hablar de lo que entiendo un poquito más, que es del sector financiero. Y por lo tanto me gustaría compartir con vosotros pues, cuál es la situación en estos momentos del sistema financiero y cuáles son, digamos, los retos y las perspectivas que tenemos para el medio plazo. Es indudable que hablar hoy de la banca es hablar de un sector en plena transformación. Es cierto que la banca tiene enormes retos cara al futuro. Y la verdad es que si tuviera que elegir tres vectores que están influyendo de forma radical en el negocio bancario, elegiría lo siguiente. En primer lugar, hablaría de la regulación. El negocio bancario está siendo sometido a una regulación creciente y no siempre bien ordenada, pero que afecta a todo el modelo de negocio y afecta también a los niveles de capitalización, como luego hablaré. En segundo lugar, la banca está sometida a fuertes presiones en su rentabilidad, como también luego comentaré, como consecuencia de unos bajos tipos de interés, lo cual, además, en países como en España, donde se está produciendo un proceso de desapalancamiento, significa una tensión sobre la línea de ingresos, pues muy importante. Y en tercer lugar, la banca está sometida a fuertes tensiones estratégicas. Los cambios de hábito de los clientes, retroalimentado por una revolución tecnológica, significa que está cambiando el statu quo competitivo. Esto tendrá muchas derivadas y luego me gustaría reflexionar sobre alguna de ellas, pero lo que es indudable es que ya en el corto plazo este cambio de hábitos y esta retroalimentación de la revolución tecnológica lo que está significando es que en el sector bancario las barreras de entrada han bajado de forma radical y eso significa la entrada de nuevos competidores cuyo objetivo, lógicamente, es romper el statu quo actual. Posiblemente existan otras amenazas, pero bueno, yo creo que con esto ya tenemos bastante, ¿no? Y la verdad es que estas amenazas y esta situación se ha producido de una manera sin solución de continuidad tras una crisis, la crisis del año 2012, que fue una crisis profunda. Y lo primero, y que todavía estamos arrastrando en sus circunstancias, y lo primero que sí me gustaría hacer es decir que durante estos años de crisis, la banca española ha tenido un proceso de transformación muy relevante y muy importante. Y me gustaría básicamente compartir tres datos con todos ustedes. En primer lugar, la banca española ha tenido un proceso de profunda transformación desde la perspectiva de la consolidación. Hemos tenido un proceso de consolidación de entidades financieras muy relevante, necesario para mejorar la eficiencia a través de conseguir tamaños críticos de competitividad. En segundo lugar, los accionistas de los bancos españoles han hecho un esfuerzo financiero realmente notable. Si cogemos los últimos 5 años, contra la cuenta de resultados de los bancos españoles se han cargado provisiones que equivalen al 30% del PIB español. Y en tercer lugar,
la banca ha hecho un duro y doloroso, tengo que decir, proceso de ajuste. En los últimos años, la banca española ha cerrado más de 15.000 oficinas. La plantilla de la banca española, el número de personas que están trabajando en el sector bancario, se ha visto reducido en 85.000 personas, casi un 30% de la plantilla. Y este proceso, en el que probablemente seguirá este proceso de ajuste, pero creo que este proceso hemos hecho ya lo más grueso, lo más duro. Aunque, insisto, probablemente a nivel de sistema pueda continuar en el futuro. Y quiero decir que este proceso de ajuste tan importante que hemos realizado no ha tenido parangón en Europa. El proceso de reestructuración de la banca española ha sido muchísimo más profundo que el proceso de reestructuración de cualquier banca, de cualquier sistema bancario en cualquier país europeo. Y de hecho, me gustaría compartir con ustedes un dato. El número de habitantes por empleado, el número de habitantes de un país dividido entre empleados bancarios, puede ser una aproximación muy grosera, pero muy plástica, sobre la productividad, digamos, de los distintos sistemas bancarios. Pues bien, el número de habitantes por empleado en el año 2008, en el caso de España, era el más alto de toda la Unión Europea. Hoy, el número de habitantes por empleado, en el caso español, es el más bajo de los principales países de nuestro entorno. Este esfuerzo de reestructuración que se ha realizado, lógicamente ha conllevado que hoy la banca española sea una banca, un sistema pues estable y sólido y solvente. Y esta no es mi opinión, sino que ha sido contrastada, lógicamente, por los resultados que estamos teniendo, que tuvimos hace unos meses del stress test, el stress test realizado por el Banco Central Europeo. Pero dicho eso y dicho que hemos estabilizado el sistema, desde luego el futuro no es sencillo. El futuro conlleva una serie de retos, como he comentado anteriormente, que son retos muy complejos. Aunque yo suelo siempre decir que, puestos a elegir, prefiero los retos actuales que los retos del año 2012, donde lo que estaba en cuestión era la supervivencia, digamos, del sistema bancario. Y si tuviera que elegir dos retos para la banca española, ¿cuáles son los dos retos más relevantes? Sin ninguna duda elegiría, por un lado, la rentabilidad y, por otro lado, una cosa más intangible, pero para mí extraordinariamente importante, que es la reputación y la imagen. Hablando de la rentabilidad, no me voy a detener demasiado a hacer el análisis desde el punto de vista del sistema, porque prefiero hacerlo. Cada entidad tiene que dar respuestas a este reto y me voy a centrar en las respuestas que estamos dando desde Bankia. Pero sí me gustaría fijar una idea. La rentabilidad de la banca española en estos momentos es un reto porque es muy baja. ¿Y por qué digo que es muy baja? Es muy baja porque la rentabilidad sobre fondos propios de la banca española y de la banca europea, esto aplica también a la banca europea, está por debajo del costo de capital. El costo de capital, como todos ustedes saben, es el rendimiento que un inversor exige para comprar, en definitiva, acciones de una entidad o de una entidad bancaria. Pues bien, si la rentabilidad sobre fondos propios está por debajo del costo de capital, esta es una situación poco sostenible en el medio plazo. Pero es especialmente importante cuando tenemos una regulación que está requiriendo crecientes niveles de capital. Por lo tanto, el tema de la rentabilidad, y luego lo analizaré con más profundidad, es un elemento fundamental para el sistema bancario europeo y para el sistema bancario español. Y en segundo lugar, la reputación. Yo, tanto como sector o como entidad, yo le doy una gran importancia a la reputación de la banca. Y le doy una gran importancia y creo que nos tenemos que preocupar y ocupar de este tema. Ocuparse, en primer lugar, escuchando lo que la sociedad nos está demandando. Y ocuparse, en segundo lugar, explicando a la sociedad lo que hacemos y por qué somos útiles. Porque es absolutamente evidente que la sostenibilidad de un proyecto o la sostenibilidad de un sector depende ni más ni menos de que la sociedad entienda que es útil, que la sociedad, en definitiva, quiera que exista. Y cuando uno escucha lo que la sociedad está opinando sobre el sistema bancario, es evidente que la sociedad está muy decepcionada por el funcionamiento del sistema financiero.
La sociedad culpa en gran parte a los banqueros, y lo pongo entre comillas, del deterioro que ha tenido su nivel de vida. Posiblemente los banqueros, me parece a mí, no serán los únicos responsables de esto. En segundo lugar, en el caso español habría mucho que hablar sobre qué se entiende por banqueros. Y desde luego, probablemente en este tipo de cuestiones siempre pagan justos por pecadores, pero yo no me voy a detener en este punto, eso lo dejo para los libros de historia, porque yo prefiero pensar en el futuro. Y en una situación como la actual, cuando uno mira al futuro, lo primero que debemos establecer, en mi opinión, es una clara diferenciación con el pasado y admitir los errores que se hayan cometido. En el caso de Bankia esto se hizo, y esto se hizo de varias maneras, pero me voy a centrar fundamentalmente en dos. En primer lugar, en un cambio total de personas en el Consejo en el mismo mes en el que yo fui nombrado presidente de Bankia, y en segundo lugar, definiendo un código de valores de contenido realmente auténtico, de tal manera que toda la organización tenga claro que ningún objetivo ni ningún resultado puede justificar la transgresión de estos valores. Creo que las distintas entidades han tenido, lógicamente, distintas experiencias, pero creo honestamente que las prácticas de la banca española han mejorado en los últimos años de una manera extraordinaria. Que a veces eso no es evidente porque afloran temas, casos del pasado, que afloran ahora y confunden un poco la imagen de lo que realmente está ocurriendo. Desde ese punto de vista, pienso que los bancos, la banca, cada una de las entidades tenemos que hacer un gran esfuerzo para conseguir una percepción más real sobre la situación que tenemos en estos momentos. Pero además de esto, que desde luego es muy importante, también creo, como decía anteriormente, que tenemos que hacer un gran esfuerzo en hacer ver a la sociedad que un sistema financiero sólido es absolutamente fundamental para asegurar el crecimiento de la economía y, en definitiva, para asegurar el bienestar de los ciudadanos. Y por ello creo que es importante varias cosas. En primer lugar, explicar los esfuerzos de reestructuración que ha realizado el sistema bancario, como hemos comentado anteriormente, y por qué se ha producido, cuál es la justificación de esos esfuerzos de reestructuración. Y creo que es importante también explicar que la calidad de servicio que hoy está dando la banca española es diferencialmente mejor respecto a la calidad de servicio que se está dando en los países de nuestro entorno, por no hablar del caso de Estados Unidos. Y cualquier persona que haya trabajado fuera de España puede constatar que esta afirmación es así. Y también hay que recordar que hoy las pymes españolas tienen un costo de financiación, afortunadamente, tienen un coste de financiación más bajo que las alemanas, a pesar de que España tiene una prima de riesgo, un diferencial respecto a Alemania en términos soberanos de 120 puntos base. Por traducir ese concepto a cosas más prácticas, esto significa que si el sistema financiero español trasladase la prima de riesgo que en estos momentos hay en España respecto a Alemania, las pymes españolas tendrían que pagar en préstamos anuales, en el caso de un préstamo anual de 100.000 euros, para que veamos un poco y lo cuantifiquemos, tendrían que pagar en intereses 700 euros de intereses más todos los años. Pero si en lugar de hablar de un préstamo anual hablamos de un préstamo a 5 años, las empresas españolas tendrían que pagar 1.900 euros todos los años de mayores intereses. Y también me gustaría recordar, y creo que es bueno que recordemos y lo pongamos en su contexto, que en el periodo 2012-2016 las empresas españolas, está muy bien, y creo que es una gran aportación además para la economía real, se han ahorrado en términos de intereses 20.000 millones de euros. 20.000 millones de euros, que por cierto es una cifra similar a lo que se ha ahorrado la economía española en este periodo por la caída del petróleo. Y también creo que hay que decir, con humildad, pero hay que dejar claro y compartir este tipo de argumentación, que las hipotecas españolas hoy son las más baratas de Europa, después de las portuguesas y las finlandesas. Hay que decir que el tipo de nuestras hipotecas, y esto afecta a las familias y no a las empresas, el stock, el costo real en estos momentos es un 1,3%. Hay que comparar eso con el 2,6% que hay en Francia o con el 3% que hay en Alemania. Pero hay que explicar además también, una vez compartidos estos datos, que un sistema financiero sólido pasa por que sea rentable. Porque si la rentabilidad está por debajo del capital,
las entidades financieras no podrán allegar capital. Si no allegan capital, no pueden generar créditos, estarán infracapitalizadas y no pueden proveer de créditos a la economía. Si no pueden proveer de crédito a la economía, no pueden financiar su crecimiento y, en definitiva, esto va a incidir e incidiría en el desempleo y, en definitiva, en el bienestar de los ciudadanos españoles. Por tanto, y este creo que es un concepto muy importante que conviene fijar, no se debe pensar que los bancos no deben ganar dinero. Los bancos deben tener una rentabilidad ajustada, pero por encima de su coste de capital. Porque los bancos que no son rentables o tienen una rentabilidad insuficiente como para traer capital, son una rémora para la sociedad. La consecuencia de todo lo anterior, en mi opinión, es que el sistema financiero es clave para el futuro de una sociedad. Un sistema financiero que debe ser rentable porque debe prestar una calidad de servicio excelente a sus clientes. Y además, yo creo profundamente en este modelo. Y creo que además no estamos tan alejados de él. Pero creo también que tenemos la obligación, todas las personas que trabajamos en el sistema financiero, de compartir esto con la sociedad, con realismo y transparencia, con humildad, por supuesto, pero también con gran convicción. Es más, pienso que mantener permanentemente esta sospecha sobre el sistema financiero hace que se tomen decisiones en el corto plazo, desde el punto de vista político hasta el punto de vista regulatorio, que en el corto plazo levantan muchos aplausos, pero que en el medio y largo plazo es muy malo para el conjunto de la sociedad. Y hasta aquí mis reflexiones sobre el sistema financiero español. Y con esto paso a la última parte de mi presentación, que, como decía, quería compartir con todos ustedes la situación de Bankia. Yo me incorporé a Bankia hace casi 5 años. La verdad es que, ¿cómo pasa el tiempo? Qué barbaridad. A veces me parecen 5 días y a veces 5 siglos. Depende del día que me encuentre. Pero bueno, nos incorporamos 4 personas a Bankia, y solo 4 personas, luego hablaré de eso. Y el año 2016, en definitiva, ha sido el 4º año, digamos, de la nueva etapa de Bankia. De hecho, estamos en el año 2017 y en el año 2017 va a ser el último año del plan de reestructuración que la Unión Europea impuso a Bankia a cambio de la inyección de fondos del 2012. Durante este periodo, realmente Bankia se ha transformado de forma muy importante. En primer lugar, nos hemos dotado de un consejo totalmente profesionalizado y cada vez que hablo de esto, quiero recordar, nosotros en Bankia tenemos un consejo de 11 consejeros, 3 somos ejecutivos, 8 son independientes. Los 8 consejeros independientes son personas que tienen un currículum extraordinario y son de reconocidísimo prestigio. Y siempre que hablo de esto, siempre me gusta agradecer el esfuerzo de estas personas en el año 2012. Porque si hoy ponemos un anuncio para ser consejeros de Bankia, probablemente tendríamos una fila larga. Pero en el año 2012, personas de reconocido prestigio, asumir el riesgo reputacional que asumieron en aquel momento, me parece que es una cosa que es muy relevante y desde luego yo les estoy profundamente agradecido. Como les estoy profundamente agradecido a todo lo que han venido trabajando desde el punto de vista de gobierno corporativo. Tan es así que, de acuerdo con agencias externas proxies de reconocidísimo prestigio, la mayor del mundo, Bankia hoy es, dentro de las entidades financieras españolas, la que tiene mejores prácticas de gobierno corporativo. Nosotros, a lo largo de estos años, hemos comenzado la devolución de ayudas y en estos momentos hemos anunciado el tercer dividendo de Bankia, que, unido a lo que fue la privatización del 7,5%, estaríamos hablando de una devolución de ayudas superiores a 1.800 millones de euros. Hemos cumplido los objetivos de nuestro plan estratégico y hemos cumplido también los objetivos que nos impuso Europa desde el punto de vista del plan de reestructuración. Es más, en estos momentos puedo decir que nosotros hemos sido el único banco europeo que ha cumplido los objetivos del plan de reestructuración con 2 años de anticipación. Al final del año 2016, es decir, durante estas 2 semanas hemos tenido la presentación de resultados de todos los grandes bancos y podemos comparar
la situación de los diferentes bancos y a finales del año 2016, como decía, a finales del año pasado, Bankia, dentro de los 6 grandes bancos en las actividades en España, somos el banco más eficiente, es decir, el que menos tiene que gastar para generar 100 euros de ingresos. Somos el banco más rentable sobre fondos propios, el beneficio sobre fondos propios, y somos el banco de mayor solvencia, de mayor nivel de capitalización. Nivel de capitalización que hemos llegado a esta cota como consecuencia de una fuerte generación de capital orgánico, porque en el año 2012 teníamos, después de las ayudas, teníamos el índice de capitalización más bajo de los 6 grandes bancos. En definitiva, Bankia hoy es un banco muy solvente, muy bien capitalizado y rentable. Hoy tenemos, en definitiva, un modelo de negocio que nos permite financiar nuestro crecimiento y, además, dar dividendos a los accionistas. Y esto me parece que es una gran noticia, como he dicho, para todos ustedes, que quería compartir, porque todos ustedes son, en definitiva, accionistas de Bankia. Pero siendo esto presente y estando muy bien, pues bueno, el presente pasa inmediatamente y aquí lo que hay que pensar es en el futuro y en los retos del futuro. Y los retos del futuro en Bankia no son diferentes a los retos que tiene el conjunto del sector a los que antes he hecho referencia. Retos en términos de regulación, retos en términos de presión sobre la línea de ingresos y retos, en definitiva, estratégicos como consecuencia de los cambios de hábitos de los clientes y la retroalimentación tecnológica. Pues bien, para enfrentarnos a estos retos, nosotros estamos trabajando en un ambicioso proyecto de reposicionamiento. Bueno, de hecho lo lanzamos a principios del año 2016, exactamente el 11 de enero del año 2016. Nosotros lo que pretendemos en este proceso de reposicionamiento es, en primer lugar, mantener el liderazgo sobre los 6 grandes bancos españoles en términos de eficiencia, de rentabilidad y solvencia. Y para ello lo que queremos es, en definitiva, enviar un mensaje y que en el medio plazo los clientes de Bankia tengan en su cabeza la idea de que Bankia es una entidad cercana, sencilla y transparente. Y eso lo queremos para el mundo de particulares, pero también para el mundo de las pymes. Para nosotros, el segmento pymes es un segmento absolutamente estratégico y en él estamos trabajando. Estamos trabajando, hablando de internacionalización, en la financiación de todo lo que es comercio exterior, donde estamos teniendo crecimientos de cuota, pero queremos ayudar más a las empresas españolas y muy en concreto a las empresas madrileñas. Queremos incrementar cuota no solo desde el punto de vista de financiación, que por supuesto que sí, sino también a través de generación de productos que les pueda ayudar a las empresas españolas en su internacionalización o en su innovación, como puede ser Inveinte o Inditex. Pero realmente cuando uno hace la reflexión sobre qué significa un servicio excelente y a qué tiene que aspirar uno, pues nosotros lo que queremos aspirar es a tener un binomio que sea el mejor binomio del mercado en términos de calidad de servicio, con un precio razonable. Pero realmente para mantener, y esto pasa en banca y estoy convencido que les pasa a todos ustedes en sus empresas, para mantener un servicio excelente y que sea sostenible, se necesita una eficiencia excelente. Y para tener una eficiencia excelente, pues la verdad es que creo que en estos momentos, en el sistema financiero, tenemos una gran palanca, y la palanca es la palanca de la digitalización. Para nosotros la evolución tecnológica no es un problema, no es una cosa a la que hay que tener miedo, todo lo contrario. La evolución tecnológica, la revolución tecnológica que estamos viviendo es una extraordinaria oportunidad. Toda la revolución tecnológica realmente va a tener un impacto, está teniendo de forma muy importante, un impacto en el mundo bancario desde 2 puntos de vista. En primer lugar, hay un primer aspecto que tiene muy poco glamour y que a la gente no le gusta hablar mucho de esto, porque tiene poco glamour, insisto, pero que es absolutamente fundamental, y es el impacto de la digitalización en la reducción de costos de los procesos. Eso ha sido así, ha tenido una influencia a lo largo de muchos años, y yo suelo decirlo en términos industriales. Yo, a pesar de dedicarme toda la vida a esto de las finanzas, a mí la industria me encanta, y siempre suelo decirlo, por ponerlo en términos industriales, que el kilo de cuenta corriente en los 10 últimos años ha tenido una reducción de costos del 60%. Y esto seguirá y tiene que seguir así cara al futuro. Esto significa, como todos ustedes lo están viviendo en sus empresas,
pues simplificación de procesos, digitalización, outsourcing, etc. Pero el segundo impacto que tiene la digitalización y desde el punto de vista estratégico más complejo es lo que estamos denominando la multicanalidad en la relación con nuestros clientes. La forma de relacionarse los clientes con los bancos. Y tengo que decir que la relación que hoy tenemos ya con nuestros clientes es una relación de multicanalidad. De forma silenciosa ha habido un cambio extraordinario en los últimos años y hoy ya tenemos una realidad que es una realidad de multicanalidad. Eso es evidente en el mundo de empresas y también es evidente en el mundo de particulares. Me gustaría darles dos datos que son impactantes, en mi opinión. Cuando se dice que dónde se ubican o cómo se producen las transacciones bancarias, las relaciones transaccionales, las operaciones más banales, las de todos los días, solo el 10% de estas operaciones en estos momentos se están dando en las oficinas. El 90% se está dando en el mundo de Internet o en los cajeros, y esa es la realidad de Bankia. Es más, si sumo todas las transacciones que tenemos en Bankia en un año, el 30% ya hoy se están produciendo en dispositivos móviles. Y no llegaba al 25% hace 12 meses. Y el futuro es indudable que va a ser un futuro pues crecientemente digital. Yo creo que sobre eso hay pocas dudas. Y esto, desde luego, cuando uno se pone en los zapatos de las personas que estamos trabajando en el sistema bancario, tiene un efecto radical en nuestro modelo de negocio. Y tiene un efecto radical que además es complejo, porque, por un lado, nosotros vamos a tener que responder a clientes con necesidades muy distintas. Pensemos en la edad. Los distintos clientes van a querer relacionarse con nosotros de manera muy diferente. Unos tendrán más propensión hacia los canales digitales, otro más hacia las operaciones físicas, y a todos ellos les tenemos que dar una solución. Y además, a la hora de definir esta solución, no nos tenemos que olvidar, por responsabilidad, de que el 80% de nuestros equipos están trabajando hoy en oficinas. Y ello, lógicamente, lo que nos obliga es un esfuerzo permanente de adaptación. Un esfuerzo permanente de adaptación en al menos dos mundos. Por un lado, en la configuración de nuestra red física. Nosotros, nuestras oficinas, las estamos permanentemente reanalizando y segmentando nuestras oficinas de manera diferente y creando conceptos como las oficinas ágiles, que son transaccionales y que tienen unos horarios muy diferentes respecto a unas oficinas tradicionales. Y en segundo lugar, también estamos adaptando la combinación de relaciones con los clientes. Hoy, por ejemplo, nosotros tenemos 250 gestores atendiendo de forma personalizada, pero virtual, a 250.000 clientes. Y nuestro objetivo es que a finales del año 2017 esto se multiplique por 2. Que haya 500.000 clientes, que son clientes que quieren tener una relación personal con un gestor, pero que no quiere que se ubique en una oficina, sino que se ubique de forma virtual. Pues bien, a finales de este año tendremos a 500 personas de nuestra red, gente muy formada, atendiendo de forma virtual, pero personalizada, a 500.000 clientes, insisto, a finales del año 17. Y esto supone un enorme reto de gestión y de adaptación. Y digo de adaptación porque si hay algo importante a la hora de responder, y estoy convencido que esto que pasa en el sistema bancario pasa en todas las empresas suyas, si hay algo importante en estos tiempos de incertidumbre y de cambios disruptivos y cambios exponenciales, creo que si hay algo importante es tener esa cualidad de adaptación, de escuchar y adaptarse, que es todo lo contrario al dogmatismo. Nosotros, incluidas las grandes empresas, las empresas de gran tamaño, nos tenemos que acostumbrar a gestionar en base a prueba y error. Y desde esa perspectiva, si hago la reflexión de cuáles van a ser los bancos ganadores en este nuevo entorno, las entidades de forma más amplia ganadores en este nuevo entorno, pues mi opinión es que van a ser que aquellos que consigan combinar una excelente prestación a los clientes en Internet, indudablemente. Esto no va de Internet sí, Internet no, por supuesto, Internet es absolutamente necesario, pero se debe combinar eso con la personalización en la asesoría en cualquier canal. Y esta combinación que se dice muy fácil, se pronuncia muy fácil, realmente es muy compleja porque diferentes grupos de clientes, insisto, van a requerir respuestas distintas. Pero esta reflexión lo que me conduce es a otro aspecto que me parece absolutamente fundamental. La clientela
como he dicho anteriormente, por supuesto va a requerir de nosotros facilidades desde el punto de vista de la tecnología y facilidades crecientes. Y eso es así. Pero va a requerir también, y eso nos sale en todos los análisis de mercado perfectamente, con una gran nitidez, la clientela, decía, va a requerir también una relación personal que tendrá su máximo valor en la asesoría y en la contratación de productos. Y si esto es así, y así es, significa que las personas seguirán jugando un papel clave en la diferenciación entre las buenas entidades y las malas entidades. En un ambiente de tecnologización creciente, la actitud de los equipos entiendo que seguirá siendo absolutamente clave. Y ese es el aspecto diferencial más importante cuando hablamos de la tecnologización. La tecnología, al final, creo que lo comentaba Juan Pablo, es un medio para un fin, y el fin es satisfacer las necesidades de los clientes. Pero es un medio, no es el medio más importante. La tecnología sin personas no tiene ningún valor. Y desde ese punto de vista, esto me lleva a hacer una reflexión sobre la situación de los equipos en Bankia. Cuando a mí me preguntan cuál es la razón de la transformación que se ha producido en Bankia durante estos años, siempre respondo que desde luego hay dos condiciones absolutamente necesarias. Bankia no se podía haber transformado sin los contribuyentes, sin la inyección, sin las ayudas públicas, sin capital. Una entidad financiera no puede salir adelante, y desde luego Bankia no se hubiera podido transformar sin la extraordinaria confianza de sus clientes, a los cuales estoy profundamente agradecido con la confianza que depositaron en nosotros en aquellos complejos años del año 2012. Pero siendo estas dos condiciones absolutamente necesarias, ha habido otra condición que está en la base de la transformación de Bankia, y es la transformación anímica del equipo de Bankia. Quiero dejar claro que nosotros en Bankia solo nos incorporamos 4 personas, que por cierto aquí estamos el 50%, Amalia y yo somos el 50% de la incorporación a Bankia. Luego, toda la transformación de Bankia ha sido consecuencia de la transformación anímica del equipo que estaba allí. Nosotros vimos en el año 2012, que vivimos una situación muy delicada, nosotros vimos el abismo. Se hablaba de que se iba a vender Bankia, que se iba a cuartear, y vimos el abismo y el color del abismo. Y vimos que el color del abismo era muy, muy negro. Y todos nos conjuramos en que una vez recibidas las ayudas nos hacían un banco solvente, pero no aseguraba la sostenibilidad de nuestro proyecto. Para asegurar la sostenibilidad de nuestro proyecto necesitábamos que Bankia se convirtiese en una entidad rentable. Y todos nos conjuramos en eso. Y en definitiva, lo que hemos hecho a lo largo de estos años es tener ese objetivo, todas y cada una de las personas. Cada vez que conseguíamos un éxito lo compartíamos, es la única manera de generar orgullo de pertenencia. Pero orgullo de pertenencia, que yo le doy una extraordinaria importancia, en definitiva se basa en la idea de que uno está trabajando en un proyecto por el que merece la pena luchar y que a ese proyecto le está contribuyendo de manera decisiva y que ese proyecto en definitiva es suyo. Y cuando hablo del orgullo de pertenencia, al cual, insisto, yo le doy una gran importancia, la gente puede pensar que estoy hablando de cosas intangibles. Oiga, no, estoy hablando de cosas muy tangibles. Y les voy a poner un ejemplo. Un ejemplo que es muy plástico también. Una manera de medir la productividad comercial de un banco hay un ratio, hay miles de ratios, pero uno que es muy sencillo de ver es el número de productos que como media comercializa una persona que está en la red. Dentro del equipo que tenemos en la red, ¿cuál es la media de productos que se comercializan al mes? En el año 2012 este número eran 18. Nosotros comercializábamos como media, cada persona que estaba en la red, 18 productos al año. En el año 2015 estábamos en 35. Y en el año pasado, en el año 2016, estábamos en 40. Eso es, en definitiva, la traducción del orgullo de pertenencia. Por tanto, y cuando mira al futuro, tanto del sistema como de Bankia, creo que hay dos variables que son absolutamente fundamentales en el futuro de nuestras entidades. En primer lugar, la respuesta a la digitalización, tanto desde la perspectiva de costos como de multicanalidad, y en segundo lugar, el equipo humano. Estas son, en mi opinión, y van a ser las claves del éxito.
Y aquí también me gustaría, ahora que estamos en Petit Comité, hacer una pequeña confesión. Cuando hablamos del equipo humano, tengo que decir que nosotros en Bankia, bueno, tenemos una cierta ventaja competitiva porque tenemos un plus de motivación. Todos ustedes tienen proyectos profesionales extraordinariamente interesantes. Todos, estoy absolutamente convencido. Bankia es un proyecto profesional también muy interesante. Pero además nosotros tenemos un plus de motivación porque somos conscientes del impacto social de nuestro proyecto. En la medida en que nosotros vamos cumpliendo los objetivos que teníamos definidos, estamos correspondiendo a la tremenda confianza que los clientes nos dieron en los momentos más delicados. En la medida que cumplimos los objetivos, estamos asegurando más de 14.000 puestos de trabajo. Estamos contribuyendo a la devolución de ayudas que los contribuyentes nos concedieron y desde la humildad, quiero dejarlo claro, pero en definitiva estamos mejorando la imagen internacional del sistema bancario español, de la economía española y de la sociedad española. Y en ese sentido, nosotros tenemos un plus de motivación. Pues esta motivación realmente es lo que a mí, personalmente, me hace ser optimista cara al futuro, en el convencimiento que sí me gustaría compartir con todos ustedes que estos objetivos que nos estamos planteando lo hacemos desde el realismo, sabemos las dificultades que hay. Pero lo que les puedo asegurar es que por falta de ilusión, de ambición y de compromiso esto no va a quedar. Muchas gracias por su atención.